De regreso, es parte de su programa hoy mismo, de la entrevista con el doctor Alejandro Cambiaso, médico, dirige, ha encabezado todo lo que tiene que ver con el turismo de salud de la República Dominicana y como tal ha venido desempeñando una labor importante, pero además ha tenido la ocasión de estar con nosotros previamente orientando sobre el tema del COVID. Y quisiera iniciar la entrevista precisamente pasando un balance del COVID, especialmente que nunca voy a olvidar cuando en un momento clave él estuvo aquí con el doctor Yunen y se arriesgaron a hacer unos vaticinios y unas recomendaciones que se cumplieron al pie de la letra. Y justo aprovecho para reconocer la pertinencia de estos médicos nuestros que han tenido la responsabilidad de dar un servicio como le corresponde, ¿no? Como médico al fin, pero muy oportuno para orientarnos a todos. Buenos días, doctor. Muy buenos días, don Luisín. Muy buenos días para todos y a los televidentes de este importante programa. Bien, quisiera que nos pasara balance del COVID al día de hoy. Bueno, en primer lugar, el último boletín que tenemos del Ministerio de Salud Pública es el de ayer. Normalmente publican los boletines a partir de las 11 de la mañana, pero en ese último boletín pudimos observar de que de las 2.700 pruebas que se realizaron en el país, hubieron 38 positivas, lo que nos habla de una tasa de positividad de alrededor del 1.95%. Sin embargo, en las últimas 4 semanas hemos venido teniendo una positividad de un 0.95%, lo que es una muy buena noticia. Y sobre todo en lo que respecta a la ocupación hospitalaria, un 5% de camas ocupadas COVID, y en lo que tiene que ver con cuidados intensivos y con pacientes en ventilación mecánica, apenas un 4%. ¿Ya no hablamos de muerte, doctor? Bueno, en este último boletín no hemos tenido muertes reportadas y en las últimas semanas la verdad que ha habido una disminución drástica en ese sentido. Tenemos una tasa de letalidad de apenas un 0.76%. Lo que es una noticia muy positiva, no solamente en el contexto local, sino comparándolo a nivel de los países de primer mundo. En el ambiente científico internacional, ¿cómo dicen que República Dominicana, las autoridades anteriores, el gobierno del presidente Medina y ahora el presidente Abinader, han manejado esta situación del COVID en sentido general, sin las cuestiones de los ruidos partidarios ni nada de esto? Bueno, al principio nosotros estábamos tomando mucho como referencia naciones como Estados Unidos, Israel, entre otras, y hoy día pasa lo opuesto, nos toman como referencia a nosotros, a República Dominicana, porque no solamente exhibimos unas buenas cifras en cuanto al COVID, sino que se tomaron medidas innovadoras y valientes en muchos momentos, como el inicio de la tercera dosis, como el inicio de la vacunación en niños, como el uso de múltiples medicamentos, también en momentos donde estaban prácticamente una política de cielos cerrados, bajo esfuerzo público-privado, se diseñaron prácticas totalmente innovadoras, como fue el producto, por ejemplo, Turismo Seguro, donde se le daba un plan de asistencia sanitaria a los diferentes turistas que visitaban un hotel de forma gratuita para los turistas y que le daba cobertura para urgencias, emergencias y situaciones vinculadas al COVID. Se colocaron más de 400.000 pólizas en este sentido. Este plan lo organizó Seguros Reservas con el apoyo del Ministerio de Turismo, del Banco de Reservas, pero fue una iniciativa del presidente de la República Dominicana. Por lo que sin duda este tipo de esfuerzos que se realizaron de la mano de lo que fue el Ministerio de Salud Pública, pero también a Sonadores, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, de entidad de la cual la Asociación Dominicana de Turismo de Salud que presido es parte de su junta directiva, definitivamente ayudó mucho a generar empleos, a preservar empleos en un momento también tan complicado y difícil, y para nosotros que somos un país que dependemos tanto de las remesas y del turismo para la captación de divisas, estas prácticas proactivas nos pusieron como referencia. Sí, esto significa, doctor, entonces que ya el COVID, la pandemia, no es un peligro, no representa un peligro para la República Dominicana. O sea, ¿cuál debe ser el comportamiento ahora con tan poquísimos casos? ¿Qué es lo que recomienda usted a la población? ¿O si todavía puede haber un momento, por ahí viene por ejemplo Semana Santa, puede haber un momento de dificultad o puede resurgir o más casos? ¿Es así o ya podemos estar más tranquilos, más en paz?
Bueno, hasta ahora el comportamiento de la pandemia hemos podido ver alrededor de todo el mundo que se presentan picos de la enfermedad, luego mesetas, luego descensos y nuevamente se repite el mismo comportamiento. Por lo que tenemos que ser cautos. En la medida que más proporción de la población se encuentra vacunada, llegamos a la famosa, ¿verdad?, inmunidad de rebaño. Entonces tenemos que continuar con lo que es el esquema de tercera dosis de vacuna y aquellas personas que todavía no se han vacunado, vacunándose. Eso es de suma importancia. Sobre todo aquellas personas también que tienen factores de riesgo, como los pacientes que son diabéticos, hipertensos, con condiciones cardiovasculares, también tienen que ser más proactivos en cuanto a lo que es su vacunación y en situaciones donde hay aglomeraciones y espacios cerrados, sobre todo, continuar utilizando lo que son sus mascarillas y las medidas de higiene. Las medidas de higiene vinieron para quedarse. Eso es algo que no se va a ir. Tuvimos que estar en medio de una pandemia para aprender a lavarnos las manos de forma rutinaria y correcta. Y son medidas que debemos de preservar. El COVID todavía estamos viendo también muchos pacientes que luego de que tuvieron la enfermedad han tenido complicaciones cardiovasculares, neurológicas, reumatológicas y de otras índoles. Por lo que es de suma importancia a los pacientes que luego de que tienen COVID, que se realicen su evaluación médica completa para saber si realmente presentan alguna de estas condiciones. Doctor, una taza de café Santo Domingo, y con usted el tiempo tengo que manejarlo porque son muchas las preguntas, ya tengo aquí de dónde ubicarlo usted, pero como presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, ¿cómo le afecta esta situación mundial? Porque hemos pasado del COVID, que podrían menguarse las inversiones por un tema de lógica, pero ahora una guerra. ¿Cómo anda el turismo de salud en República Dominicana? Bueno, en primer lugar, todo lo que se refiere a turismo en la pandemia fue afectado. Hemos pasado por cierres inclusive de nuestros principales destinos emisores, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y para el caso del turismo médico también lo que son las islas del Caribe, por lo que definitivamente nos afectó de forma importante. Sin embargo, por estas medidas en cuanto al turismo hemos podido recuperarnos, sobre todo iniciando con el mercado de los dominicanos ausentes para tratamientos, como estaba mencionando ahora la doctora en el segmento pasado, sobre todo dentales, vinculados a cirugías generales, cirugía plástica, cardiología, tratamientos de pérdida de peso, cirugía robótica, entre otros. Sin embargo, precisamente estas medidas han permitido de que haya un resurgir del turismo médico y volvamos a nuestras cifras prepandémicas. Para que tengan una idea, el último estudio diagnóstico que se hizo de turismo de salud, que se publicó en el 2019, íbamos a hacer otro el año pasado, pero lo dejamos ya para este año, hablaba de 117,000 pacientes internacionales, de los cuales 47,725 eran por concepto de turismo médico, o sea que tomaron un avión para venir a República Dominicana, y eso no cuenta un mercado informal, que ronda también alrededor de 20,000 pacientes más, y hablábamos de una derrama económica de alrededor de 13,000 millones de pesos. Esto no cuenta tampoco lo que es medicina turística, que son los otros 69,000 pacientes que se vieron simplemente porque nos visitaron y eran hipertensos o diabéticos y requirieron atenciones médicas de urgencia, ni tampoco lo que es turismo de bienestar. Pero ¿qué ha hecho República Dominicana de manera diferente? En primer lugar, el presidente de la República hizo un decreto el 6 de diciembre del año pasado, donde instó al ministro de Salud Pública y al ministro de Turismo a realizar un levantamiento de la información actual del turismo médico y a diseñar políticas públicas a mediano, corto y largo plazo. En las próximas semanas ya van a estar emitiendo medidas en este sentido, pero desde ya se han comenzado con tasas de préstamos blandos para motivar nueva inversión en el sector salud, a propósito de que como nos encontramos en la pandemia y pudimos identificar zonas vulnerables, en zonas específicas se van a estar brindando tasas especiales para que se desarrollen nuevos proyectos de salud. En otro orden también, como también tuve la bendición de venir con ustedes cuando hicimos el Congreso de Turismo de Salud el año pasado, que presentamos en nuestro almuerzo de inversión alrededor de 10,000 millones de pesos en nuevos proyectos de turismo médico. Todos estos proyectos que fueron hacia distintas entidades financieras han recibido también apoyo y sobre todo en el orden gubernamental. Reitero, esta es una gran noticia porque significa nuevos centros de salud bajo estándares internacionales, nueva tecnología para República Dominicana, nuevos empleos y nos va a permitir ser aún más competitivos y captar más divisas en el segmento del turismo médico. Es necesario mencionar un proyecto impresionante que en Santiago se anunció con la cadena Marriott. El Hospital Metropolitano de Santiago va a colocar un hotel
al lado para estadías largas. Gente que viene de otros lugares, ya sea dentro del mismo territorio de República Dominicana, que tenga que ir a Santiago o que vienen de otros países, y eso posibilita un hospedaje, ¿verdad?, a los familiares. Y también ahí aprovecho para decirle cuáles son las características para decir que hay un turista que es por asunto de salud, aunque el salud tiene muchos componentes de bienestar, hasta relajarse, tomar el sol, ir a la playa, todas esas cosas. Hablen un poco de eso, por favor. Bueno, en primer lugar, el proyecto que mencionaba se llama Homs Health and Wellness Center, y básicamente es un proyecto que está al lado del Hospital Metropolitano de Santiago, y que contiene una torre profesional, un hotel, un centro de convenciones y centro comercial. De ese proyecto recibió por parte de lo que es el Banco de Reservas un préstamo de $45 millones que va alineado a lo que le acabo de explicar, por ser un proyecto de turismo de salud, y que tiene también la condición de estar también a 5 minutos del aeropuerto del Cibao, y ya un centro que se está en proceso de acreditación internacional con Accreditation Canada. Es sumamente importante hablar de calidad y de acreditación, y no solamente norteamericana, sino también la canadiense, porque son el segundo destino de los turistas que más nos visitan. La diferencia que me pregunta sobre turismo de salud en sentido general es muy buena pregunta. En primer lugar, el turismo de salud consiste en una persona que viaja por avión hacia un país y el motivo del viaje es recibir servicios médicos. Hay en países que esta clasificación no aplica, como en Estados Unidos. Al ser tan grande, un turista de salud puede ir en carro de un estado a otro estado, pero no es nuestro caso. Y la medicina turística consiste en las personas que vienen a disfrutar de nuestras playas, a conocer nuestra cultura, gastronomía y otros atractivos, y mientras se encuentran en el país, o porque son ya hipertensos, diabéticos, o tienen condiciones, o sufren de una insolación o de una intoxicación alcohólica, requieren atención médica. Entonces eso es lo que diferencia el turismo de salud y la medicina turística. Y cuando hablamos de turismo de bienestar o wellness, tiene que ver con tratamientos vinculados a vida saludable, yoga, spa, que también es un segmento, el del turismo de salud, más o menos tiene un impacto global de $100.000 millones, pero el del turismo de bienestar sobre los $600.000 millones, es más de 6 veces más grande que el turismo de salud. Mire, doctor, quiero aprovechar ahora la parte médica. Me gusta siempre recomendar a los pacientes, no a los televidentes, aspectos médicos. Es importante el tema prevención. ¿Qué es prevención en salud? ¿Qué hacer, por ejemplo? ¿Qué usted recomienda? Bueno, es una pregunta importantísima. Definitivamente, por cada $1 que se invierte en prevención, se ahorran aproximadamente $6 en enfermedades catastróficas y en medicina terciaria, por lo que no solamente es importante porque le brinda a la población mayor calidad y cantidad de vida, sino también de que es muy costo efectiva. Cuando hablamos de prevención, hay estrategias muy simples que hoy día todos conocemos, por ejemplo, las vacunas. Imagínense ustedes la situación del COVID-19 sin una estrategia preventiva de vacunas y de medidas de bioseguridad. Pero también lo que son los chequeos médicos preventivos, una evaluación médica a tiempo que me permite hacer diferentes escalas de prevención. En primer lugar... ¿Por qué la gente le tiene miedo a hacerse algo preventivo? Dice que le va a encontrar algo, de que le va a salir algo. Dígame algo de eso. Pero en ese sentido, sobre todo por esto, por el tema de la detección temprana, de que a veces hay gente que dice, bueno, yo no tenía nada, fui al médico y encontré que era hipertenso. Pero hay gente que quiere que no se lo encuentren. Pero gracias a Dios de que a tiempo. Podemos detectar a tiempo inclusive prehipertensión o prediabetes, estadios previos de enfermedades, y poder inclusive tomar medidas para evitar que esas personas desarrollen una enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Consulta. Y también en adición hay inclusive hasta pruebas genéticas que nos permiten saber cuál es su predisposición a desarrollar algunas enfermedades. Y si alguien le dice que eso es muy caro, ¿qué usted le contesta? Bueno, que en este gobierno también ha habido una inclusión de lo que es la seguridad social impresionante. Prácticamente el 90% de la población tiene acceso a servicios de salud, ya sean públicos o privados. En el caso del sector público, quien no pueda ir a un chequeo médico ejecutivo, puede acudir donde un médico familiar o donde un médico internista para que de manera proactiva, al igual que hay consulta de niños sanos, hay consultas preventivas, puedan evaluar su historial clínico, su examen físico y ver qué factores de riesgo usted tiene para desarrollar algunas enfermedades y en base a eso desarrollar un plan del cuidado de su salud. Al igual que usted desarrolla un plan financiero para su casa, yo creo que toda persona debe de empoderarse del cuidado de su salud. Por ejemplo, ¿qué hacerse de inmediato? El colesterol, porque todo el mundo lo que se hace el colesterol, la orina, y toma muestras de la sangre. ¿Qué
la próstata es bueno estarlo chequeando, ¿verdad? Bueno, definitivamente. Hay pruebas en específico que se toman en consideración dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, pero en sentido general es muy importante ver cómo está su glicemia, sus niveles de azúcar en sangre, como bien menciona también el colesterol, pruebas de riñón, BUN, creatinina, pruebas de función hepática para saber cómo está el hígado, pero también pruebas de función de tiroides, entre otras. Es sumamente importante en este caso lo que es una buena evaluación médica, que incluye sobre todo lo que es el historial médico, saber cuáles son los antecedentes de su familia, sus antecedentes personales, su examen físico, y en base a eso también poder personalizar su chequeo. ¿Qué usted le dice a aquellos dominicanos que dicen, yo no tengo nada, yo no voy para el médico? Bueno, yo les digo que de forma proactiva podemos detectar condiciones que van a tener una mejor resolución, o inclusive podemos prever que hasta se ocurran algunas situaciones médicas, por lo que es de suma importancia que cuide su salud. En Estados Unidos, por ponerle que es un país que lleva muchas estadísticas, la primera causa de bancarrota a nivel personal son los altos costos médicos, porque aunque sea un país que se entiende que es desarrollado, hay más de 120 millones de personas que no tienen un seguro dental, más de 50 millones de personas que no tienen un seguro médico, y muchos de los que están asegurados están infrasegurados. Por eso, cuando les suceden eventualidades médicas que no son de emergencia y son procesos selectivos, tienden en algunas ocasiones a hacer turismo de salud, a viajar a otros países para Me preguntan atención aquí médica. que dónde verlo a usted para hacer una consulta médica previa de esa de preventiva. Ok, bueno, me pueden ver en el Santo Domingo Wellness Center, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, y ahí con muchísimo gusto le podemos ¿Toman seguro ahí? le podemos hacer ¿Y el seguro funciona? una evaluación médica. Hay algunos seguros que sí funcionan allá. Sí, porque ya esta persona me quería una consulta y yo no tengo, yo se la iba a hacer, pero el tiempo se nos acaba, que tiene una dolencia, que sé yo qué, en un brazo. Pero podemos hacer lo siguiente, usted le va a dar mi teléfono y a esa persona yo la voy a ver de forma gratuita. Okay. Ah, pues te salvaste. Pero tú puedes verlo adelante, Luisín, tú eres un médico ya. Muchas gracias, doctor Cambiaso. Siempre oportuno de poder hablar turismo de salud, del COVID y sobre todo esas recomendaciones médicas que son muy valiosas. Nos faltó hablar del seguro de salud, del seguro reserva y la gran innovación. Sí, habló, pero tendremos otra oportunidad. 20 años. Ok. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación de Turismo de Salud y en esta labor también en Seguro Reserva. Señores, gracias por su atención. Es viernes. Cuídense el fin de semana. Queremos vernos el próximo lunes. Un cariño.